Hola a todos, mi nombre es Connie y me encuentran en Instagram como Conita Muscaria. Y mi nombre es Chopi y me encuentran en Instagram como Sofía Sorio. Y a ambas nos encuentran en redes sociales como Instagram, YouTube y TikTok, como siempre con el nombre Mi Vida en Series. ¿Cómo estás, Chopi? Sobreviviendo. Siempre que pienso que me terminaron de dejar de pasar desgracias con y me pasa otra. Weón, Todo octubre ha sido brutal. por favor, Todo. revisa lo que está pasando. ¿Qué maldición te Sí, echaron, el weón? verdadero. Bueno, el verdadero episodio spooky es lo que me estuvo pasando a mí de octubre en Ujú, adelante. Todo lo que a una persona le puede ocurrir no letal me ujú. ocurrió. Desde enfermedades hasta paquetes perdidos, hasta volvió mi roommate tóxica a mi vida. O sea, ha estado pasando todo bueno. Así que es una saga que no se acaba, weón. No, Dios no quiere que yo conozca la paz, Connie. Ese es mi problema. Weón. Bueno, algún día vamos a hablar de todo eso. Bueno, o me imagino que a través de tu Instagram nos vamos a enterar, o quizá TikTok, en algún momento de todo eso. Seguramente. Sí, sí, esa es una saga larguísima. Pero nada, este mes ha sido el mes más brutal de mi Ujú, vida, sí, buena. cachao. De verdad que lo más enfermo que me ha pasado. Es más, el episodio anterior se editó con mi mano vendada. Ese es ¿Verdad? el nivel así de precariedad de este mes. Ha sido wea tras wea tras wea. Pero cuéntame cómo estás tú, Connie. Quiero escuchar algo feliz. Estoy bien, lo pasé bien en Halloween, aunque no salí, pero estuvimos dando dulcecitos porque como vecinos nos organizamos como para que sea más o menos para los niños que viven como en el barrio y todo eso. Lo que sí, y se escucha mi voz distinta, es que ayer comí exceso de dulces y hoy día me duele mucho la guata. Por supuesto. Pero todo Ay, lo que weón. pasa es porque me lo merezco. Lo pasé muy bien. Tu peor enemigo Claro, eres tú. es que lo pasé demasiado bien y estaba demasiado feliz comiendo esos dulces. Y de repente en la madrugada empezó como a darme estrujones en la guata, weón. Porque yo soy muy delicada de guata. Si tampoco es un misterio, ¿cachai? Como, ¿por qué me estaré Sí, pues, weón. sintiendo Lo mal? sabe Chile ¿Por qué me entero, estaré Connie. sintiendo mal? Debe ser el plátano que me comí en la Claro, mañana. probablemente. Probablemente fue el arroz. Claro. Ay, así que ando con dolor de guatita. Cualquier pausa abrupta que escuchen es yo corriendo al baño. Terrible. Pero por lo menos pasaron hartos niñitos Sí, por tu al casa. fin, porque me pasaba que yo antes vivía como en un sector muy apartado, que creo que tú nunca llegaste a conocer cuando vivía en Fresia, el lugar donde vivía. Pero donde yo vivo, mis vecinos No. son, o sea, tengo vecinos como cerca uno al lado del otro, pero por ejemplo, no hay luz como en, Ujú. no hay alumbrado en las calles, ¿cachai? O sea, hay, pero hay muy poco. Como no es iluminado como Puerto Montt, que tú Ya. sales a Puerto Montt y de verdad que hay luz, ¿cachai? No, Ujú. pues allá de repente tenías que Sí, salir po. con linterna incluso. Entonces, por ahí Concha yo su siempre madre. tenía la esperanza de que iban a pasar niños como a tocar el portón y pedir dulces, pero en realidad era una esperanza tonta, po. Igual mi papá me compraba dulces para que yo intercambiara con otros niños. ¡Qué amor! ¡Qué Y nunca amor! pasaban, weón. Siempre me quedaba yo con todos mis dulces. No, Entonces, me ahora que vivo en muero. Puerto Montt y vivo en un sector que es como más Ujú. residencial, ¿cierto? Que tiene hartas casas. Pasaron muchos niños y pasaron muchos niños disfrazados y, bueno, fue lo máximo. ¿Cuál fue el mejor disfraz que viste? Eh, Vi muchos disfrazados de los animatrónicos de Five Nights at Freddy, por la película que salió Ah, ahora. oye, weón, eso me ha impresionado caleta porque Five Nights at Freddy era popular cuando nosotras estábamos No, en el no, colegio. no, no, no. Porque esa weá no salió cuando estábamos en Cuando la enseñanza estábamos en la media, weona. universidad salió eso. Nosotras ya éramos grandes. Ah, Sí. estábamos en la universidad ya. Ya, pero igual encuentro que es como una cosa que marcó como a la gente que era adolescente en esos años y a nosotros que estábamos Mira, como en los yo como veintipocos, tenía ¿cierto? primos más chicos,
Sí, yo como tenía primos más chicos, siempre supe que esa era una franquicia que si bien se supone que era de terror y no debía haber sido para niños tan pequeños, fue una Ajá. saga que pilló a los niños como a los 6, 7 años, ¿cachai? Pero ¿no te sorprende que hayan niños que hoy día son chiquititos, que tienen como 10 años y que estén vestidos de esa wea? Como No, que, ¿a qué hora sucedió eso, no me cachai? sorprende porque por el tema de YouTube. Yo sé que los niños siguen a muchos YouTubers y los YouTubers son los que han mantenido muy vivo este juego. Gran parte de la Ah, fama bueno, yo de esta no, saga claro. tiene que ver con YouTube. Ujú. Y Que igual lo fue en su claro, momento, po. porque Cuando recién ujú, salió. sí, Ujú. entonces yo sé que muchos niños nunca han jugado el juego, pero son muy fanáticos de la saga porque siguen a YouTubers que sí lo juegan, ¿cachai? O siguen a YouTubers que recopilan como toda la historia. Entonces se saben toda la historia y son súper fanáticos de la historia gracias a Ajá. YouTube o incluso TikTok. Yo como que sé un poco de Five Nights at Ujú. Freddy's porque obvio que fue como súper grande en su momento y porque MatPat, ¿Ya? que es un youtuber gringo que hace como teorías de juegos y cosas así, él hizo una teoría de Sí, Five Nights at Freddy y de hecho tuvo un cameo en sí la lo película, vi. que yo no he visto la película porque de verdad que no me gusta mucho la franquicia, pero encontré bacán eso. Lo que sí he visto de la franquicia. Y ahí vamos Ujú, viendo mi edad, ¿cierto? Porque yo no sé de qué va la película. Yo no he visto ni siquiera uno de los animatrónicos de la película. No he visto una ujú. mierda de la película. La única cosa que me ha salido en mis feed de TikTok es este weón de los Juegos del Hambre que aparentemente sale en la película porque ahora todos piensan que es universalmente rico, aparentemente. ¿Cuál? ¿Cómo se llama este cabro? ¿Cabro o señor? ¿De quién estamos hablando? Yo creo que ahora es señor. Yo creo que ahora es señor, pero es que tiene nuestra edad. Josh Hutcherson, creo que se llama. ¿Ya? Ya, él será en la película. Ah, ya, ya, ya. Él es el protagonista, ¿cierto? Me estás preguntando cosas que no sé, Connie, porque yo no he visto Espera, la es película. el buen que Solo hace de sé que Pita sale Josh o no? Hutcherson. En los Juegos del Hambre. Ya. Pita. Es que yo lo Pita en cacho los por Juegos del Pita Hambre. de los Juegos del Hambre. Ya, si él es el protagonista. Sí, yo igual. Para mí es Pita y el niño del puente de la viña. Sí. Son las dos cosas que él es. Y como que cuando salieron los Juegos del Hambre, yo nunca lo encontré. Mi no sé, bueno. Pero ahora todo mi feed de TikTok me quiere convencer de que este es el hombre más rico de la Tierra. Weón, Y qué ahora hay muchas brígido. mujeres que de nuevo están muriéndose por este bueno. ¿Sabes que él mide lo mismo que yo, Connie? Y lo mismo que tú, porque Me digo medimos lo lo mismo mismo. prácticamente. Qué brígido. Así es. No, Short mi, King. mi, mi TikTok me llenó de teorías conspirativas y como de teorías de la historia o de datos curiosos, pero de eso como que, no, yo asumo que mi TikTok dijo, no, no le interesa. Te voy a mandar un par. Te voy a mandar un par para que veas por qué The Girlies piensan que Josh Hutcherson ahora es rico. Porque I get it. I get the vibe. ¿Cachai? Veo la visión que tienen The Girlies. Pero no es mi tipo. Bueno, Chepi, ¿y cómo estás con el episodio de la semana pasada? ¿Qué te pareció? Estoy muy orgullosa, Connie. Ujú. Porque es algo se me ocurrió como en marzo. No sé qué me poseyó que yo necesitaba que hiciéramos un radioteatro. Em, porque igual para mí es una cosa súper interesante y especial, como toda la vida he escuchado radioteatro con mi papá, así, cosas de terror. Y tenía tantas ganas de hacerlo y me encantó cuando estuviste de acuerdo con la idea. Así que de verdad que yo esperé octubre el año entero para poder Ujú. hacerlo y también igual sin saber cómo iba a resultar, porque igual hubieron momentos en que nos planteamos como, bueno, ¿qué pasa si lo hacemos y no resulta? Así como, ¿qué le Claro. decimos a la gente, cierto? Pero nada, siento que salió súper bien al final y la cosa que me tiene más contenta es que se convirtió en el episodio más comentado en mi vida Ujú. en series. Sí, vi que hubo harto como interacción con el episodio, varios comentarios Ujú. de, ay, qué miedo me dio, o como tuve que llamar a alguien porque no entendía nada. Y yo así emocionada leyendo todo Ujú. eso. Sí,
Sí, me encantó porque hay gente que de verdad pensó que había pasado algo. De hecho, creo que algunas de de las reacciones que más me gustaron también es de la gente que no se dio cuenta que algo estaba mal con el episodio hasta el Claro. final. Y creo que esas personas se asustaron más porque era como, pero las chicas no editaron ni una weá así y suena súper mal. Y como que intentaban Ujú, hacer de todo, como audífonos con cancelación de sonido. O, voy a poner el audio en mono para que suene por los dos lados. ujú. Y ahí se llegaban a mear, pues, porque los efectos que puse, de hecho, no sé si la gente se dio cuenta, todos, pero los efectos que le puse al episodio solamente se cachan si los escuchas o sin audífonos o con ambos audífonos Ujú, puestos. Entonces, si alguien los escuchó como con un solo auricular puesto, vuelve a escucharlo mejor. Pero la gente que le puso el audio en mono, yo pienso que se meó. ujú. Sí, y los chickens son como súper solidarios con nosotros y cuando ven un error nos avisan al tiro, Sí. ¿cachai? Como que nos mandan mensajes y nos dicen, Ajá. chicas, se equivocaron acá o chicas, no editaron esta parte. Entonces me encantó como Sí. ese efecto, ¿cachai? De que Ajá. estuvieran como en vivo diciéndonos, Absolutamente. chicas, no editaron esta weá. Es como, no, se equivocaron. Y después como, ¿qué? Sí, después era como, Y también olvídenlo, ya de la entendí. gente. Sí. Retiro mi preocupación. Estuvo muy bueno, así que igual gracias a toda la gente por seguirnos la corriente y espero que les haya gustado eso, que realmente es la celebración de 2 años Ujú. del podcast, Connie, así que feliz cumpleaños a todas nosotras, A todos nosotras, como si hubiese mucha gente. a todos nosotras, exacto, a todos los escritores del podcast, como dice la Taylor Swift. Sería una fiesta para 2 personas. No, es que te acaba de pasar una weá que me pasa mucho a mí, que es que cuando hay mujeres, yo como que se me olvida que tengo que usar el pronombre femenino y digo como todos nosotras. Igual digo eso. Siento que a mí me pasa que no hablo español, weona. Bueno, es que sé Siento que que se estás me irse dificulta. muy a la cresta, pero a mí me pasa mucho eso de los pronombres que a veces cuando sé que habemos puras mujeres, no sé por qué yo siempre me refiero a mí Ujú. bien masculino. Que no es que nada que ver con mi género, ya porque yo soy una persona cis, Ajá. sino que es como que me trabo al hablar y digo, por ejemplo, oh, qué bonitos nos vemos, y hay puras mujeres, y es como, Bueno, no, eso no me pasa. Pero a veces siento que si genuinamente me equivoco es solo porque en inglés es más fácil, claro. pues yo hablo inglés todo el día y no hay género. Entonces puedo decir cualquier wea, mi cerebro no tiene que pensar. Así que felicidades a todos nosotros. Exacto. Y a la gente que escucha el podcast también, hay muchos que lo han estado escuchando hace 2 años, que eso igual es cool. Ujú. Qué cuático. Sí, ¿viste? Bueno, pasemos al tema de hoy. Hoy viene el verdadero episodio de antologías de terror, el que les habíamos prometido y que el anterior fue un fue un cambiazo que les hicimos. LOL. Entonces hoy día Fue hoy eso. día sí vamos a leer la antología de historias enviadas por ustedes y por supuesto editadas por mi mente enferma, así que ya saben que va a estar increíble este episodio. Ujú. Oye, pero este año participó harta gente, que era algo que, o sea, como que lo Sí. esperaba un poco, pero no esperaba que tanta gente nos enviara cosas porque sabía que iba a ser más que el año pasado. El año pasado como que Claro. contamos como todas las historias que nos llegaron, como, no De sé hecho, si te creo que acuerdas sí, que weón. no hubo selección, tuvimos que contar todas las que teníamos porque Ah, daban como justo para el tiempo y este año y tuvimos de que hecho agregamos seleccionar. las nuestras para rellenar, Sí. ¿te acuerdas? Porque las Sí. que teníamos nos llenaban todo el tiempo y ahora tuvimos que hacer una selección, weón. Ujú. Así que Increíble. también, Como muchas gracias por eso, chickens. muchas gracias. Y aparte estaban buenas. Me fijé que la redacción y esas cosas estaban muy bien cuidadas en general. Ahora, sí debo decir que me tomé libertades artísticas con algunas redacciones porque yo soy una mujer con una visión. Así que van a tener que disculparme, pero yo tenía que mantener la integridad del episodio Spooky. Así que embellecí la redacción de algunos como para que suenen quizás todos en un tono parecido. Pero igual aclaro que no agregué ningún evento que no sea parte de la historia que ustedes enviaron. Así que todas las historias que van a escuchar son de autoría de los chickens del podcast. Así que espero que esto igual les entusiasme a mandar historias el año siguiente. Porque yo pienso que esto va a ser como una tradición anual probablemente.
Sí, probablemente. Bueno, no sé si lo comentaste, pero también vamos a agregar igual las nuestras, pero al menos la mía es súper Ah, breve. sí. Y ya no es por relleno, ahora es por gusto, es Sí, por ahora es pasión. porque quiero. Y creo Exacto. que con eso se acaban mis historias spooky. Para el próximo año ya no voy a tener porque no recuerdo otra cosa spooky que me haya pasado. Va a haber que juntar más Poconis, no queda de Voy a otra. tener que preguntarle a mi familia, como Invocar al contar diablo. weas de mi familia. La cagó, eso estaría bueno. Ujú. Bueno, un poco de advertencias así con respecto al contenido, porque si bien el formato es el mismo del año pasado y en su mayoría estas son historias paranormales que igual luego hacemos algunos comentarios como para quizá pensar en posibles explicaciones o cosas así, o también hay leyendas. Sí queremos advertir que este año incluimos algunos casos de crímenes reales que ocurrieron y por lo tanto igual hay detalles que pueden resultar como perturbadores o desagradables para algunas personas. Así que escuchar con discreción, aunque ustedes igual saben que nunca somos tan explícitas. Es un lugar Ujú. seguro, pero por si acaso igual dejamos la advertencia. Exacto. Ujú. Así que Chopi, ¿vamos con la primera historia? Vamos. Esta historia nos sucedió a mí y a mi hermana hace unos 5 años. Tenemos además un hermano que en esos tiempos era pequeño de estatura, tendría unos 10 o 12 años. Bueno, mi hermana y yo teníamos un camarote o una litera. Ella dormía arriba y yo abajo, y dormíamos juntas en una habitación que no era muy grande. Una noche, más o menos a las 2 o 3 de la madrugada, mi hermana, que intentaba dormir en la cama de arriba, se sentía intranquila y observada. A lo que de pronto, de un salto, se sienta en su cama, y al otro lado de la habitación, a menos de 2 metros parado junto al closet, había una sombra negra. Por favor, no piensen que era una chaqueta o algo por el estilo, porque no podía ser. La habitación es blanca y la cortina transparente, no hay forma de haberlo imaginado. Mi hermana, que en ese momento se vio recorrida por un frío, notó que esa sombra totalmente negra era del mismo porte que nuestro hermano. Tenía la misma silueta que él. Mi hermana estaba paralizada de miedo. Abría sus ojos a más no dar, porque no podía creer lo que veía. ¿Cómo podía ser posible? En su miedo se tapó completamente con sus frazadas y comenzó a rezar, pidiendo que por favor, sea lo que fuera que estuviera en nuestra habitación, no se acercara a nosotras. Estuvo unos momentos que se hicieron eternos rezando bajo las frazadas, hasta que se armó de valor para volver a ver tímidamente aquella sombra, y para su sorpresa, la sombra ya no estaba. Sin cuestionarlo y movida por el terror del momento, mi hermana saltó de la cama y corrió asustada a la habitación de nuestra mamá para dormir con ella. Mientras todo esto ocurría, yo seguía semidormida en la cama de abajo y pude sentir el salto que dio mi hermana esa noche. Me encontraba teniendo una pesadilla muy, muy vívida. Veía a mi hermano de pie junto a mi cama, sosteniéndose con ambas manos de la cama de arriba, mirándome directo a los ojos y sonriéndome con una expresión que solo puedo describir como demoníaca. En ese momento solo sabía que ese no era mi hermano, sino una cáscara de él que se balanceaba en un vaivén hacia mí, con esa sonrisa, con esa cara deforme. Y sí, sentí miedo, muchísimo miedo. Me sentía lo suficientemente despierta como para saber que no estaba dormida del todo, y a lo único que atiné fue a darle la espalda y decir déjame dormir. Al día siguiente le pregunté a mi hermana, oye, ¿por qué te fuiste anoche con la mamá? Y ella no me quiso responder. En ese silencio le dije, ¿sabes? Ayer tuve una pesadilla horrible, y comencé a contarle lo que había soñado y pude ver cómo su rostro se llenó de miedo. Ahí ella me contó lo que había visto la noche anterior. Fue tan extraño, ya que simultáneamente nos pasó algo similar, pero a la vez diferente. Nos dio muchísimo miedo volver a dormir en nuestra habitación, a lo que le contamos a nuestra mamá y bueno, ella fue con su agua bendita a tirar por la habitación, y luego de eso no volvió a ocurrir nada extraño. La autora de esta historia spooky es Campo. Su Instagram es strix-cams. Lo vamos a dejar también en el Instagram. Vamos a ir etiquetando a todas las personas que mandaron su usuario, así que los pueden ir a buscar. Y esta historia me encantó porque es algo que había estado comentándole a la Connie hace unos días, el tema de los doppelgangers, que es una cosa que me apasiona muchísimo.
que para quienes no sepan, en alemán significa tal cual caminantes dobles, y básicamente los doppelgangers son una aparición de personas vivas. A lo que me tiene fascinada hace meses, Connie, me fui como por un tubo en TikTok viendo videos de esto. Así que dime, ¿qué opinamos del relato de campo? Creo que si hay algo más terrorífico que ver a una persona que ya falleció es ver la aparición de una persona que está viva pero que tú sabes que no es esa persona. Como Absolutamente. encontrarte con alguien que es igual a esa persona pero que tú sabes que no es, porque siento que primero yo cuestiono así como de pasarme, ¿cierto? Cuestiono como la capacidad que tengo como para identificar como qué está pasando. Pero esto como de sentir esta vibra demoníaca, ¿cierto? De esta aparición. Encuentro que eso es lo que más me asusta. Aterrador, weón. Ujú. Y yo quería contar como un pequeño... como un dato quizás histórico curioso sobre los doppelgangers, porque obviamente este concepto viene de hace mucho, mucho tiempo, es algo antiguo. Pero una historia que me gustó mucho cuando la leí, que es real, es que quizás tú conoces a Mary Shelley, a la Ujú. autora de Frankenstein. Ya. Sí. Mary Shelley estaba casada con Percy Shelley. Su esposo, de hecho, me parece que también hacía algo relacionado a la literatura. No sé si era mm, poeta o qué, pero igual escribía, según tengo entendido. Eh, y bueno, para quienes no sepan, Mary Shelley tuvo un... Uy, me vas a tener que decir cómo se dice esto en español, Connie. Miscarriage. ¿Un aborto Una espontáneo? per- aborto espontáneo. Tuvo un aborto Ujú. espontáneo, y ese mismo año del aborto espontáneo falleció su esposo Percy. Y lo que es interesante de esto es que Percy había tenido un encuentro con su propio doppelganger meses antes de morir. Entonces, esto fue, Percy estaba en otro lugar donde no estaba Mary Shelley, no sé, supongamos que Mary Shelley estaba en la casa donde ellos vivían y Percy estaba como en la casa de alguien más, no sé si una prima, una amiga, qué sé yo. Estaba allá y era una casa como con un jardín grande, ¿cierto? Como eran las casas antiguas, ventanales grandes también. Y la mujer de la casa donde él se estaba quedando, que no sé, ya digamos que era una prima, ¿cierto? Ve que pasa Percy por el patio. Y después lo vuelve a ver pasar por el patio, en la misma dirección, por la misma ventana, con la misma ropa. Y la mujer dijo, qué extraño, porque el lugar al que Percy acaba de ir no es un lugar al que él no podría haberse devuelto, en definitiva, Ujú. sin de nuevo cruzar por la ventana. Era obligación, porque había un muro de unos 20 metros, entonces era imposible que Percy haya rodeado eso, tenía que devolverse, pero ella nunca lo vio volver. Entonces la mujer como que lo encontró curioso, y después cuando fue a mirar, no, claro, o sea, no era posible, Percy ni siquiera estaba ahí. Percy estaba en otro lugar que nada que ver. Entonces lo que ella vio no era Percy. Entonces la mujer casi se desmaya cuando vio esto porque ella estaba muy segura de que había visto a Percy Shelley. Eh, y lo que es como curioso de esta historia es que, bueno, en este encuentro no pasa nada que a Percy le haya hecho pensar que a él le iba a suceder algo malo ni nada de eso. De hecho, aparentemente él recibió un mensaje como muy nada de este doppelganger, se supone. Pero hay como distintas cuentas al respecto, entonces no se sabe a ciencia cierta qué pasó. Lo que sí es que, posterior a esto, Percy había escrito algo que tenía como que ver con los doppelgangers, y él los define como algo que une la vida con la muerte. Y es súper curioso que él haya muerto literal, weón. Son como, creo que esto pasó en julio y él murió, por decirte, en agosto, octubre, una cosa así. O sea, hubo un span de tiempo súper corto entre el encuentro y su muerte. Y ahí él escribía algo sobre el mago de Zoroastro, se llamaba Ujú. el poema, como sobre su hijo muerto, y decía, encontró su propia imagen caminando por el jardín. Esa aparición, única entre los hombres, él vio, porque sabes, hay dos mundos, el de la vida y el de la muerte. Uno es el que tú contemplas, pero el otro está bajo la tumba, donde habitan, las sombras de todas las formas que piensan y viven, hasta que la muerte las une y ya no se separan más. Y es súper ominoso pensar que este weón escribió eso, vio su doppelganger y se murió. Ahogado, por cierto, en un accidente un poco bizarro. Weón, qué brígido. Me recuerda a esta película que se llama Us, Nosotros, en Ujú. donde es como un home invasion de alguna forma, como que están invadiendo la casa, Sí, pero quienes invaden la casa son doppelgangers. qué pedazo de película, Sí. Connie. Esa es una buena recomendación para esta fecha.
Sí, es una muy buena película. No tiene como esto que no me gusta, como estos sustos, ¿cómo es que se llaman? ¿Jumpscare? Jump scares. Ajá. Sí, no tiene de eso, sino que la historia es genuinamente interesante y genuinamente te da miedo la idea de que por ahí puede andar un doble tuyo, weón. Ujú, absolutamente. Del mismo director de Get Out, por cierto. Sí. Excelente su trabajo. Y también es el mismo director de Nope, ¿cierto? Sí, de Nope. Nope, también pedazo de Bueno, película. peliculón tras peliculón. Sí. En verdad, vean Películas esas para tres, ver. una tras otra. Sí. Así que gracias a la persona que mandó esta historia, bueno, que nos encanta. Sí, con Nope me pasó que genuinamente me da susto en algunas partes. Como que el nombre Sí, está me muy acuerdo. bien puesto porque hay unas partes que te hacen decir no. 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 No, thank you. Oye, hablando de esto, a mí me pasa que varias veces han dicho que han visto como que me ven duplicada. Mi familia sobre todo. Pero esto tiene una What? súper buena explicación. Como Ya, espero. una explicación lógica. Con verme duplicada es, por ejemplo, que estando en la casa me ven en una pieza y luego me ven, se dan cuenta de que no estoy en esa pieza, pues sino que estaba en otra. ¿Y la explicación cuál es, huevona? La explicación lógica es que yo soy muy silenciosa para caminar. Porque esto me pasa también con Gabo, que Gabo, por ejemplo, me dice, pero si tú estabas allá, ¿por qué estás ahora acá? Y yo es como que hago memoria y es como, claro, caminé, pero él no sintió el paso de una habitación a otra, porque yo siempre camino en puntitas, ¿cachai? Tú eres mejor persona que yo, porque si a mí me preguntara algo así, yo quería como, ¿de qué estás hablando? Yo nunca estuve en esa habitación. ¿De qué me estás hablando si estaba acá todo el rato? No, pero sí, yo te vi. Weón, yo nunca he dejado este sillón, ya. Yo, en verdad, sí, gaslight profesional, weón. Sería mi hobby Pero número uno. yo le he dado muchos sustos a mis papás con eso. Como de mis papás, por ejemplo, no sé, me ven en el comedor, ¿cachai? Y ellos conmigo en el comedor y luego no cachan cuando me fui a otro lado. Entonces, Me encanta. siempre es como, o desapareció como instantáneamente o apareció instantáneamente como por otro lado. Y eso les da susto. Weón, me encanta. Bueno, siento que eso no es lo que le pasó a la amiga en todo caso. No, eso no fue. ¿Cachai que esta es de esas historias en que la única explicación lógica, o sea, pensar que el hermano podría haber estado en la pieza, por ejemplo, también daría miedo? Así ¿Cierto? como guacho culiao que estás haciendo. ¿Cierto? Los niños dan miedo en ese sentido porque a veces Mucho hacen miedo. cosas que se escapan de la lógica. Entonces, y nunca te explican por qué hacen esas cosas, porque ellos tampoco las entienden. Claro. Así que no tengan niños. Recomendación del día. Bueno, eso me pasaba mucho con mi hermano chico. Mi hermano chico me pasaba que cuando él era más chiquitito hacía cosas que no tenían sentido, ¿cachai? Como decía cosas sin sentido, pero que se escuchaban aterradoras, ¿cachai? Como de... no sé, pues cuando los niños dicen una weá como recuerdo el día en que me morí, ¿cachai? Como esas weas que no tienen sentido. Y que son como para un guión de terror. Pendejos culiados. Y luego nunca te explican por qué no tienen la capacidad de hacerlo, pues bueno, es como que pasó por su mente nomás. Weona, ¿has visto ese TikTok? O quizás te lo mandé, no estoy segura. Un TikTok que está en inglés de una mamá que va en el auto con su hija sentada atrás, una niña chiquita, ¿cachai? Y la mamá le dice a la niñita, no sé, ya, Lucy, ¿recuerdas cuando naciste? Y la niñita así súper calmada le dice, no, pero me acuerdo cuando la tierra se abrió y escalé desde el infierno. Y la mamá como, ¿qué? ¿Qué toqué? Yo, me personally, me meo. A mí me pasó que igual cuando era niña, yo sé que asusté a toda mi familia porque dije una weá que sonó terrorífica. Acababa de morir mi bisabuela y yo soñé con ella. Ya, pero yo ahora que soy grande, sé que lo que yo estaba contando era un sueño, pero cuando era niña no tenía tantas capacidades comunicativas, ¿cachai? Especialmente Claro. tenía dificultades para comunicarme. Entonces cuando intenté contar que había soñado con mi abuela, lo conté como que ella estaba aquí en este momento, ¿cachai? Como en presente. Me mato. Como me mato. mi abuela está acá y me está diciendo que me ama, ¿cachai? Y yo mirando fijamente a la pared porque nunca miré a los ojos a la gente. Entonces... ¿Habrá algo más aterrador que un niño neurodivergente que no sabes que es neurodivergente? Porque siento que dicen las weas más out of pocket del planeta, weón.
Yo te doy una adopción, weón. Yo no hubiera podido. Tu Y mamá es más fuerte que yo. y como por la educación católica, porque todas estas weas que yo decía, yo me las creía también, por la educación católica dije, pero bueno, luego se fue al cielo. Y yo la saludo. Y yo de repente saludaba al cielo o saludaba a la nada, porque yo estaba convencida de que mi abuelita desde el cielo me veía. Entonces yo a veces, Ay, buena. a pito de nada, weón, como que decía, hola abuelita, ¿cachai? Como saludaba a mi abuelita. Y todos pensaban que yo estaba viendo un fantasma. La wea increíble, weón. Pero no era así, Me o sea, encanta. yo estaba consciente de que mi abuela no estaba ahí, pero yo pensaba, weón, genuinamente pensaba que ella me estaba viendo desde el cielo. Entonces para mí no era algo terrorífico, pero al parecer el resto no lo tomaba de la misma forma. Oh, weón, esas weas son muy buenas. Yo cuando era chica hablaba con un señor que yo solamente veía, obviamente mis papás no, en una casa que arrendábamos. Y, bueno, mis papás casi se mean porque caché que en esa casa había fallecido un hombre que era me parece que era el hijo de la dueña anterior. Pero esto es historia real, ¿cachai? Él se había ahorcado en el patio. Y yo conversaba con un hombre y por la descripción que yo di de cómo el hombre era, se podría parecer mucho al hijo de esta señora. Entonces, como que yo, la racionalización que le daba a través de los años es que me imagino que debe haber sido un amigo imaginario, ¿cachai? El tema es que como amigo imaginario era una mierda, porque en verdad era una sombra, ¿cachai? Era una sombra grande y que yo lo había como rodeado por puntos de colores, pero era una sombra negra, yo nunca le vi la cara ni cosas así. Y yo hablaba con este señor full conversaciones, pues así como te estoy hablando, y yo lo miraba así para arriba porque él era súper alto, según yo, y yo le conversaba cosas y le preguntaba si quería jugar. Entonces mi mamá de repente entraba a mi pieza y yo estaba hablando sola y ella estaba como, ¿y qué estás haciendo? Estoy hablando con, no sé, con Juan. Ah, ya. ¿Y dónde está Juan? Ahí, mamá, al lado tuyo, ¿no lo ves? Yo me abandono. Yo siempre le he dicho a mi mamá, gracias, huevona. Gracias por criarme, por quedarte conmigo, porque yo no lo hubiera hecho. Si me hubieras abandonado, no te juzgo. ¿Cachai? Weón, si a mí un niño me dice como ese tipo de weas, de verdad que no sabría qué hacer, como que llamaría al cura. Tampoco. No soy católica, pero llamaría a un cura. Nada más aterrador que un niño, weón. Por eso esta historia me encantó, porque tiene todo. Tiene doppelgangers y niños, como las dos weas Sí. más aterradoras del universo. Sí, así que incluso la explicación lógica da susto. Me pasa que Mucho. con todas las historias que tenemos como que pasa un poquito eso, como incluso la explicación lógica no paranormal da miedo, Ajá. porque de haber sido, por ejemplo, tu hermano, ¿qué hacía tu hermano ahí? ¿Y por qué estaba Me tan cago. terrorífico en ese momento, cachai? Claro, así como, ¿quién lo poseyó a hacer esa wea aterradora, cachai? Ay, por cierto, si a alguien le interesa como el tema de los doppelgangers, les recomiendo mucho el tema de lo que se llama Appalachian Mountains, montañas de... Puta, ¿será quizás Apalache? ¿Apalache? ¿En español? No lo sé. Sí, creo que son ¿Apalache? las montañas Apalache puede Apalache. ser. Ya. Ya, se dice Appalachian en inglés, pero no estoy muy segura. Ese tema es bien interesante porque toda la gente que vive en esa zona, que no es mucha, por cierto, porque es una zona rural, esas personas experimentan mucho el tema de los doppelgangers y hay weas bien interesantes al respecto. Hay gente que tiene hasta videos y cosas así que ahí es muy juzgue usted, ¿cierto? Pero igual es como interesante meterse en esa onda spooky. Ujú. Creo que ahí es donde está el dicho de si ves algo, es como, no, no lo viste. Si escuchaste algo, no, no lo escuchaste. Exacto. Como que si visitas Sí. esas montañas, tienes que ir con esa idea. Ujú. Sí, y que si escuchas tu nombre sobre todo, claro que no. No fue así. Así que tú Tienes que sigue hacer como caminando que y no no. mires. Qué susto. Así es. Bueno, podemos pasar entonces a la siguiente historia. Esta historia pertenece a mi papá, que vivió hasta los 14 años en el campo, en una localidad del sur de Chile. Y para quienes también son de campo, sabrán que las historias paranormales y de brujería son muy comunes por estos sectores. Y sobre todo por parte de los viejitos que son más antiguos. Actualmente mi papá tiene 45 años, pero esta historia es de cuando era niño. Cuando mi papá tenía aproximadamente unos 10 años, recuerda que una noche una hermana de mi abuela, que vamos a llamar Jimena,
llegó a su casa gritando por ayuda en busca de mi abuela. Estaba asustada, porque ella decía que a su marido le pasaba algo. Así que mi abuela decidió acompañarla y se llevó a mi papá con ella. Él cuenta cómo recuerda que mi tata se quedó en la casa, porque él había tenido hace poco un conflicto con el marido de Jimena, que había terminado en golpes. Así que no le interesaba la condición del señor. Cuenta entonces que partieron. La casa antigua de mi abuela, que yo misma llegué a visitar, se encontraba relativamente cerca a la de Jimena, a pesar de ser un sector rural. Y al llegar, él y mi abuela vieron al señor tirado en el suelo fuera de la casa, casi convulsionando. Al entrar a la casa, mi papá asegura que ésta estaba plagada de un olor a flores, pero no como una florería, sino que como una flor en específico, que ahora no sabría identificar. Mi abuela, criada toda su vida con las costumbres del campo, intuyó que había brujería metida en el asunto. Así que tomó unas ramas de maitén y le dijo a Jimena que harían una infusión para darle a su marido. La hicieron esperando que ésta enfriara un poco y al intentar abrirle la boca y dársela, mi papá dice que el marido de Jimena empezó a gritar de una manera grotesca, cosa que asustó mucho a mi abuela, por lo que decidieron ir a buscar a la madre de este señor, quien para contextualizar se decía que era una mujer que estaba metida en la brujería. Antes de partir a buscar a la madre de este señor, mi abuela pasó a su casa a buscar una hoz y un tipo de lámpara a parafina que se usaba en ese entonces, ya que por el sector en que vivían a veces en la noche rondaba un hombre que padecía de enfermedades mentales y que solía atacar a quien se encontraba. Le tengo mucho respeto a la valentía de mi abuela, porque con un niño de 10 años, de noche y con un hombre así suelto, no cualquiera lo hace. Resulta que finalmente llegan a la casa de esta señora, quien sale y después de contarle el estado en el que estaba su hijo, le dice a mi abuela: vamos, a mí ningún brujo me hace hueas. Y resulta que a mi abuela se le olvida la hoz que llevaba en la casa de esta mujer. Mi papá lo recuerda bien, porque aquí se dice que el acero molesta o repele a los brujos. Finalmente, mi papá no recuerda mucho más. Dice que después de que llegara la madre del marido de Jimena, todo se calmó un poco más y amanecieron intentando ayudarlo. Actualmente el señor está vivo, pero siempre he escuchado a más de una persona decir que él tiene enlaces con la brujería, que lo heredó de su madre. Es un hombre algo extraño. Bueno, la autora de esta historia es Surikatita. ¿Qué opinamos de esto? A mí me pasa que toda la historia, si me coloco como en el lugar, por ejemplo, del papá de la persona que escribió esta historia, como que me da mucho susto, como que empatizo harto con que este tipo de cosas den miedo, pero siento también que tiene muchas probables explicaciones lógicas. No sé si te pasa. Como especialmente en el plano de la salud. No solamente salud mental, sino como salud en general. Y se nota que es como una historia que está recubierta de lo que sería como el folclore del campo. ¿Cachai? Que sí me parece súper interesante y valioso. Como que siento que ese es el origen de muchas historias spooky. Pero, claro, o sea, en definitiva pienso que son cosas que si hubieran pasado en la ciudad, por ejemplo, una por una, no hubieran quizás escalado a un nivel tan spooky. ¿Cachai como a lo que voy? Uh-huh. Sí. Ahora, yo creo que todos los que somos como del sur o con familia más de campo, tenemos historias familiares así, sí. Que te cuentan como de alguien que fue poseído o alguien que fue embrujado, ¿cierto? Uh-huh. Y que pasaron este tipo de cosas. Creo que lo que más me llama la atención de este tipo de historias es que la magia para revertir este tipo de cosas funcione. Como, weona, sí. ¿No te pasa eso? Es que esa es la wea, porque yo me considero una persona súper escéptica, ¿cachai? Uh-huh. Pero yo no sé cómo le querrás decir, bueno, no sé nada, ya yo solo sé que no sé, pero he visto muchas veces esto, pasa algo spooky, ¿cierto? Lo que sea, están penando o a alguien le echaron una maldición, qué sé yo, lo que sea, ¿cierto? Y cuando hacen la supuesta cura y se siguen todos los pasos del rito, el mal se acaba.
Entonces, ¿qué me queda pensar a mí, cachai? No pienso que eso necesariamente sea una señal de que todo lo que las personas pensaron que estaba pasando era cierto. Si me sigues, ¿cierto? Pero sí pienso que hay algo ahí. O sea, pienso que por lo menos el poder de la autosugestión y de la mente es muy, muy grande, buena. Como que sí... no sé, siento que tu cabeza puede manifestar muchas weas sin ánimo de sonar demasiado mística, pero es que hay cosas que a veces no... O sea, ya, como esta wea anterior también, ¿cierto? Del hermanito doppelganger. Y que la mamá vino a tirar agua bendita y se acabó el quilombo. Me pasó la misma wea en mi casa, weón. La misma wea. Tuve algunas cosas como de parálisis del sueño y cosas así. Mi mamá hizo su ritual, tiró agua bendita y además puso un vaso como con agua pura. Y ahí no sé qué es lo que ella hacía como con el vaso. Yo no estaba para el rito, ya. Mi mamá hizo el rito y yo después solamente entré a la pieza. Y nunca más volvió a suceder nada extraño. Nunca tuve ninguno de esos problemas de nuevo. Entonces realmente me pregunto, ¿por qué? ¿Cachai? Ujú. Bueno, a mí igual me pasó una cosa así en una casa en la que viví, en donde supuestamente penaba un hombre. Yo recuerdo que yo tenía muchas pesadillas en esa casa, como que yo no vi las cosas que me cuenta mi familia, que son como más terroríficas, ¿cierto? Como de cosas que se movían, voces que se escuchaban, hombres que se veían. Yo esas cosas no las recuerdo, como que yo no las vi, ¿cachai? Pero sí recuerdo haber tenido demasiadas pesadillas en esa casa. Y además había como plagas en esa casa, como que temporalmente había como plaga de ratones, luego había plaga de pulgas, ¿cachai? Y no había nada que acabara con eso. Y como que lo único que funcionaba eran ritos católicos, ¿cachai? Como que eso calmaba la situación. Como que fuera el cura a rezar, ¿cachai? A la casa, que tirara agua bendita. Entonces... Lo que a mí me pasa es que, claro, yo soy súper racional en ese sentido de decir, bueno, estábamos todos como en una especie de psicosis colectiva, claro. Quizá. Estábamos en un muy mal terreno. Quizá por eso había como estas plagas, ¿cierto? Que a veces aparecían muchos ratones o a veces aparecían pulgas. Pero al mismo tiempo es como, ya, ¿por qué se detenía? ¿Cachai? Como, ¿por qué gracias a esto como que la wea se calmaba? Si no es el diablo, ¿por qué el agua bendita ayuda? Es lo que yo quiero saber. Claro. No estoy diciendo que sea el diablo, pero si no es, ¿por qué? Claro, quiero entender como la reacción lógica, ¿cachai? Claro. Como de, ¿qué hay detrás de eso? Que venga un científico y me diga ¿por qué estas weas sí resuelven, no sé, el ritual de tierra del cementerio, ¿cierto? ¿Por qué estas weas sí? Claro. ¿Por qué las casas que tienen tierra de cementerio sí se sienten más pesadas? A ver. Pero si no cree, deje que le eche tierra de cementerio, po. Ya. Porque bueno, a mí me pasa con estas cosas que... Ya, yo siempre digo que yo soy una persona escéptica. A lo que yo me refiero con eso es que yo soy una persona que cree fervientemente en que la ciencia y la lógica y el raciocinio tienen que ser siempre nuestro primer camino y que igual hay muchas cosas que quizás no podemos explicar ahora, pero no quiere decir que la explicación no exista, sino que quizás no hemos llegado nomás, pero nos da el conocimiento, ¿cierto? Dicho eso, yo soy el tipo de persona, Connie, que, no sé, a mí me dicen que juegue a la Ouija, o que invoquemos al diablo, o que Bloody Mary 3 veces en el espejo, o que hay que repetir tu no sé cuántas veces. Yo inmediatamente no, ¿ya? Porque yo soy una persona escéptica, pero por sobre todo una huevona respetuosa y con instinto de supervivencia, ¿cachai? No sé si te pasa. Por si acaso, sí. Claro. ¿Quién soy yo? Y si estoy equivocada... Es que quizá pasa una weá que yo no entiendo. Claro. Que yo no entiendo, ¿cachai? Como la sugestión, porque yo sí soy una persona que frente a ciertas cosas queda espirituada o sugestionada. Y yo sé muy bien que eso es así, ¿cachai? No quiero correr el riesgo de estar sugestionada mucho rato y tener que tomar antipsicóticos como para que la wea pare, ¿cachai? Como que no quiero llegar a ese punto. ¿Para qué vamos a llegar a mi institucionalización si puedo saltarme todo ese capítulo? ¿Para qué? Claro. Y eso con estas historias, aún así creo que la explicación lógica, ¿cierto? La posibilidad de que sea algo de salud, no quita que no sea como spooky o que dé miedo, porque encuentro que
Claro, por ejemplo, está toda esta situación de perseguirse con el hecho de que puede haber brujos, ¿cachai? Como tirándote mala, como haciéndote brujería. Y yo creo que debe ser terrorífico como llegar a esa conclusión, weón. Como vivir siempre con el temor de que quizá tu vecino, por ejemplo, te está tirando hechizos. Ujú. Sí, o sea, yo siento que al final del día lo que me gusta de las historias de terror es esta como idea de este folclore que tenemos las personas que lo compartimos entre tantas comunidades y que pienso que las historias, este terror folclórico que creamos alrededor de las cosas que están sucediendo, o sea, esta como explicación mística que le damos a las cosas, habla mucho de miedos reales que tenemos las personas, ¿cachai? Ujú. De miedos sobre las enfermedades, miedos a la muerte, qué sé yo, etcétera, etcétera. Entonces, igual da miedo pensar que estas son las cosas a las que les tememos, ¿cachai? Como cosas que nos hacen sentir frágiles. Eso es aterrador Ujú. independiente de lo que esté pasando detrás de escenas. Ahora, igual yo en mi escepticismo siempre digo, bueno, yo no tengo las respuestas, así que por eso, ante todo, un ser respetuoso. Sí. Si a mí me vinieran a tirar tierra de cementerio, yo hago el machitún, weona. Yo lo hago, invito al curita, ¿cachai? Que haga todo lo que se tenga que hacer, porque ¿para qué me voy a poner para la foto? Es lo que pienso yo. Ujú. Sabéis que a mí cualquier tía familiar que venga con este ritual del huevo, como cuando te pasan el huevo y Sí, te quitan las malas energías, yo dejo que lo hagan, absolutamente. Porque por si no acaso. tengo nada que perder, todo que ganar. Es como, yo soy Exacto. atea, pero cuando pienso que el avión se va a caer, igual rezo, weón, por si acá, ¿cachai? En lo que ahora es la Torre 2 de la Clínica Los Andes de Chillán, antes estaba la famosa Casa Embrujada. En mi etapa de colegio salía a pasar todos los días por ahí. Mi madre me contaba que en la enseñanza básica tenía una compañera, Soledad, y ella vivía en una casa que colindaba por el patio a la Casa Embrujada. Soledad dormía todas las noches con la Biblia abierta en el Salmo 91, el cual recitaba religiosamente cada noche antes de dormir. Pero aún así, Soledad no podía dormir tranquila, porque desde su ventana veía los columpios de la casa embrujada moverse, y al observarlos con detención podía ver a dos niñas jugar ahí, a pesar de que en esa casa no vivía nadie desde hace unos 20 años. La casa fue construida el año 40 y la habitaron los dueños por unos 10 años, hasta que decidieron marcharse sin mayor motivo. Posteriormente se mudaron otras familias. Sobre el origen de cómo pasó a ser una casa embrujada hay varias historias. Una de ellas es que una mujer habitaba la casa con su hijo, tranquilamente, hasta que un día la mujer fue atacada violentamente por unos ingenieros que habían llegado a Chillán a hacer unos trabajos. El ataque fue tan brutal, se ensañaron tanto con la señora, que no fue capaz de recuperarse y falleció en el hospital de Chillán. Después de eso, no se volvió a saber del hijo de la mujer, y la casa se volvió inhabitable para quienes intentaron mudarse posteriormente. Sin embargo, mi abuela me contó una historia algo distinta. Se dice que allí vivía una familia de mucho dinero, hasta que un día el padre de familia enloqueció y mató brutalmente a su mujer y a sus dos hijas para finalmente suicidarse. Después del violento crimen, la casa permaneció vacía durante años, hasta eso de los 2000, donde se convirtió en el estacionamiento de un restaurante con temática de brujería. Y finalmente, por ahí por el 2018, fue comprado por la clínica para su extensión. Ya. La autora de esta historia es Natasha Kardashian y tengo hartos comentarios que hacer sobre esta historia porque me parece que, mira, punto uno, ¿por qué no se conservó esta casa? O sea, tiene una historia que... Bueno, ¿Por qué, es lo más trágico. ¿por qué le hicieron estacionamiento? O sea, sí, esa es la verdadera cosa que indigna acá, porque era una casa patrimonio y una casa, bueno, súper grande y antigua. De hecho, la persona que nos envió esta historia nos mandó un video también donde muestran la casa y si ponen Casa Embrujada de Chillán les va a salir en YouTube al tiro.
Y eso es lo que más me da miedo, bueno, pensar que destruyeron esta casa preciosa. No, no lo puedo entender, Connie. Sobre todo, ya que la gente ama las cosas spooky, ¿por qué no simplemente la mantuvieron y la dejaron como la casa spooky de Chillán? Y le podías hacer hasta el tour fantasma a los hueones, ¿cachai? Cierto. Poca visión Sí. en relación a eso. Mal equipo de marketing en Chillán. Claro, por un lado, pero si realmente, por ejemplo, creemos en estas cosas, si sabemos que es una casa en donde se ven hartas cosas, ¿cachai? Como que hay hartos testigos que han visto cosas, ¿por qué, por qué en tu sano juicio, ¿cachai? Incluso si eres muy escéptico, ¿por qué construirías ahí una clínica? Sabía que ibas a decir eso, bueno. Esa es una excelente pregunta, Connie. Excelente pregunta. O sea, yo me imagino que quizás las personas que tomaron esta decisión no, no creen en estas cosas, ¿cierto? Y por eso le mandaron nomás encima del terreno. Pero ya, incluso si no crees en estas weas, entonces no destruyas la casa. Es como que me lleva a una lógica, ¿cachai? A un argumento circular esta wea. Si no crees que está embrujada, no la destruyas. Si crees que está embrujada, maybe no construyas una clínica encima, no sé. Como sentido Es que común. incluso como en términos de marketing me parece súper mal porque yo no me iría a hospitalizar a una clínica que se construyó sobre un lugar embrujado, La cagó. certificadamente embrujado. Weón. Sí, es eso. Yo me recagaría de miedo si estuviera así como, no sé, en una operación, qué sé yo, en el hospital de Chillán y alguien me viniera a decir como, oye, ¿no era acá donde estaba la casa embrujada? No, inmediatamente no. Agarro mis tripas, weón, mis 4 pilches y me voy inmediatamente así me vaya desangrando porque yo ahí no me quedo ni cagando. Ya dije, ya, yo seré una buena escéptica, pero no soy weona, ¿cachai? Es que las clínicas y hospitales ya son lugares Sí, terroríficos, po, o sea, weón. tenemos un montón de narraciones, ¿cierto? En internet o en redes sociales de enfermeras, doctores, ¿cachai? Que hablan de cosas que ven en los hospitales, en los turnos de noche. Incluso si eso no es así, ir a una clínica en madrugada, que es generalmente cuando yo termino en las clínicas, no sé si a ti te pasa, pero generalmente las urgencias para mí son de madrugada. La cago. Nunca es a las 5 de la tarde, weón. No, bueno, nunca es como recién saliendo del Claro. trabajo, siempre es como a las 4 de la mañana. Y a esa hora la clínica ya es terrorífica, ¿cachai? Como estar sola en urgencia ya es terrorífico. Entonces, no sé, bueno, Puras no veo lo práctico. pésimas decisiones, weón. Pero siento que este es un tipo de relato muy común. La idea como de... O sea, la casa embrujada sí. Obvio que esto es como quizás la cosa spooky más antigua. Pero yo siento que todos tenemos alguna historia por lo menos, ya sea que haya sido de nuestra infancia o que alguien más nos contó en la infancia o adolescencia, de una casa donde supuestamente mataron a la familia y la casa quedó como con la energía, qué sé yo. Es como un tipo de relato súper común. Sí. Como que todas las comunas tienen una historia similar. Absolutamente. Y a mí esas cosas sí me dan miedo, como que sobre todo cuando es un crimen que uno conoce, como no sé, onda, si puedes googlear el crimen y de verdad pasó algo, a mí inmediatamente el lugar ya me da una mala vibra, ¿cachai? O sea, no sé si decir que creo que los espíritus verdaderamente quedan ahí, pero pienso que ese es un miedo como súper básico humano, como la idea de pensar que están las almas anteriores atrapadas en la casa, ¿cachai? Sí. Ujú. Así que eso, con estas malas decisiones inmobiliarias. Sí, Chillán, contrátennos. ¿Por qué hicieron eso, Chillán? No era ¿Por qué necesario. no hicieron nada? Go girl, give us Pudieron haber nothing. detenido esto. Espero que haya habido protestas o algo así cuando destruyeron esta wea. Y si no hubieron, que hayan ahora. Vayan a protestar. Protesten Claro. en Chillán. Y que, bueno, ahora en verdad hay un hospital, así que no protesten en el hospital. O sea, olvídenlo. No importa. Ya fue, Sí. ya pasó. Solo enojémonos en silencio. Vamos con la siguiente historia spooky entonces. En mi provincia hay toda una mezcla religiosa entre el cristianismo, el afro-brasileño y algunas tradiciones que quedaron de los aborígenes de la zona. Cuando era adolescente escuché a mis papás hablar de algo que le contó a papá un hombre del trabajo.
Resulta que este hombre trabajaba para una familia importante de esta provincia. No puedo decir nombres porque son personas muy importantes. Y un día apareció completamente pálido. El hombre contó que había asistido a una fiesta para gente cercana a la familia y que en la fiesta habían enterrado un vehículo 0 kilómetros con un bebé dentro. A mí me provocó muchas cosas esta historia. Por un lado me pareció descabellada porque estas cosas no podían pasar fuera de la tele, es mucho. Por otro, papá no se iba a inventar algo así. ¿Para qué? Entonces siempre tuve ese conflicto con esa historia. Una semana atrás, hablando con una compañera, ella contó que otra familia importante de esta ciudad hacía fiestas y enterraba vehículos, justo como papá había dicho hace más de 10 años atrás. Se lo conté a papá y me dio más detalles de los que me había dado años atrás. No había sido un solo sacrificio, sino muchos. Habían enterrado distintos tipos de vehículos, con bebés, mujeres e incluso un hombre que los había desafiado en una ocasión. Papá me encargó que no ande hablando de estas cosas porque hace unos años apareció ahogado un chofer de esta gente y el rumor, de buena fuente, es que anduvo hablando de más. Todo esto suena muy inverosímil, pero efectivamente pasaron cosas, y mi siguiente historia la pueden googlear. Año 2004. Las noticias hablan de un chico de bajos recursos que apareció decapitado con su cráneo sin carne. Se especula que pudo haber sido un ajuste de cuentas con narcos y que probablemente los animales de la zona se habían comido las partes blandas del cráneo. Sin embargo, alguien en el equipo de investigación vio inconsistencias en el peritaje y contactó a un antropólogo. Así, el caso viró de un ajuste de cuentas hacia el asesinato ritual. El caso en cuestión es el de Ramoncito González, en el pueblo de Mercedes, Corrientes. El culto era un emergente, según un antropólogo que trabajó en el caso y tomaba elementos de ocultismo, satanismo y afro-brasileño, más específicamente del quimbanda. No tengo muchos recuerdos de la cobertura del caso, porque evidentemente no le dieron tanta, y eso es porque más adelante se revelaría la posibilidad de que hubiera gente muy poderosa detrás de todo. Se hablaba de conexiones con el narcotráfico, la prostitución infantil, la trata de mujeres y la comercialización de contenido snuff. Se sabe que el sacrificio fue grabado y probablemente vendido en la Deep Web a alto precio. Sin embargo, hasta la fecha no se encontró. Se contaba de fiscales que claramente entorpecieron la investigación y de una computadora desaparecida con algo tan malo en su disco duro que los ladrones decidieron tirarla al río. Se hablaba de abortos en rituales y consumo de carne humana. Años después, en otra provincia argentina, ocurrió un caso similar, el de Marito Salto, creo que así se llamaba, del cual también hay información en internet. Por último, una historia que vivió como espectadora mi hermana. Mi hermana es profe de lengua. Acá es difícil conseguir trabajo de profe en Capital cuando te graduaste hace poco, porque los puestos se consiguen según puntaje, entonces muchos deciden probar suerte en pueblos más alejados donde los docentes son escasos. Mi hermana hizo eso y consiguió un trabajo a unos 80 kilómetros de la capital. Mi ciudad es chiquita y entonces para nosotros eso es bastante lejos. El problema con los pueblos es que la gente es un poco cerrada y cuando aceptas un trabajo, ellos se lo toman como que tú estás ocupando el puesto de un lugareño. Entonces mi hermana era un poco una outsider ahí. Ella siempre notó situaciones extrañas, las conversaciones de algunos docentes que parecían hablar en clave, los chicos también. Un diálogo muy particular que recuerdo que contó pasó entre dos adolescentes. Una había estado faltando por un resfrío y la otra le dijo: ¿Qué pasó? ¿No te estuviste sintiendo bien en estos días? Estuve rezando por ti. A la chica no le gustó el comentario y dijo: mejor te calmas, porque si no voy a rezar yo por ti. Mi hermana decía que muchas veces parecía que la gente estaba teniendo dos conversaciones a la vez, una para todos y una secreta. Un invierno, mi hermana dejó su abrigo en la sala de profesores. Cuando se lo puso, encontró un rollo de hojas secas dentro del bolsillo, enrollado como un cigarro. Ella dice que no había manera de que estuviera llegado ahí solo, porque su bolsillo tenía solapa. Ahora, lo realmente turbio pasó en 2016. Mi hermana fue a trabajar y se enteró de que había una investigación en curso en el pueblo. Estaban investigando al jefe del departamento de lengua, un excomisario, en un caso de abuso infantil. Aparentemente el tipo y su esposa, que también trabajaba en la escuela, lideraban una secta que realizaba rituales en los que abusaban de chicos. En la escuela dieron directivas de que estaba prohibido hablar del asunto, tanto con los alumnos como entre colegas en la sala de profesores. Como mi hermana no vivía ahí, estaba prácticamente a ciegas con todo el asunto.
Sin embargo, pudo enterarse de cosas por los chicos. Todos hablaban del tema y mi hermana dejaba que lo hicieran. Resulta que no era primera vez que el tipo estaba envuelto en un escándalo por abuso, pero esta vez no habían podido hacer la vista gorda al asunto porque había una menor embarazada. Según decían, medio pueblo sabía de la existencia de ese culto y muchos estaban metidos. La escuela canceló la jubilación del hombre y le removieron del cargo a la mujer. La investigación corrió por cuenta del mismo equipo que se encargó del caso de Ramoncito. Pero por desgracia no prosperó, porque convenientemente trasladaron a los miembros del equipo a diferentes lugares para que no pudieran continuar. Recuerden que el acusado era además un excomisario. El tipo se fue al sur un tiempo a seguir trabajando mientras se calmaban las aguas. Escuché que actualmente volvió al pueblo como si nada. Desconozco si la secta sigue operando, pero por las pocas consecuencias que hubo, no dudo de que sigan. Bueno, ¿cómo partir con el análisis de esta historia realmente? Primero que todo, el autor es anónimo, por cierto, y le agradezco mucho a esta persona que envió la historia, primero que todo por enviarla, porque es una historia muy buena, y además la redacción estaba increíble, no le cambié prácticamente nada, así que muy bien por ahí. Quizás antes de dar cualquier opinión, también me gustaría decir que la advertencia que hicimos al inicio del episodio era precisamente por esta historia. Y mi sugerencia, recomendación, consejo de Bestie. Yo sé que a uno le da curiosidad googlear de repente estas weas, sobre todo cuando es como... Y aquí está el nombre real de este caso, búsquenlo. Yo cometí ese error hoy día. Y googleé el caso del que estaba hablando la persona, uno de los casos, porque después de leerlo, la verdad es que no quise buscar el siguiente. Y la verdad, hubiera preferido no leerlo, como que me arruinó un poquito el día. Debo decir que me generó hasta un poquito de malestar físico. Y eso que yo leo muchas cosas, veo muchas cosas turbias, spooky, crudas, como le quieran decir. Pero este caso encontré que estaba fuerte y además existen fotos. Así que yo, si pudiera, no lo volvería a buscar. Ahí dejo la recomendación. Véanlo a discreción, bueno. Ujú. Sí, encuentro que es de estas cosas aterradoras, como universalmente aterradoras, ¿cierto? Como que a todos nos deberían dar miedo, porque no tiene que ver con si uno cree o no cree en lo que está pasando, porque hay pruebas, ¿cierto? O sea, esto es algo Es la que realidad. no tiene nada de paranormal, ¿cachai? Sino que es gente haciendo cosas malas, gente dañando a otros. Y eso lo encuentro súper aterrador. Eso para mí es la cosa más aterradora de todas, porque si bien obviamente da miedo pensar, imaginarse, sentir cosas que podrían ser paranormales, mi abuelito siempre dice, y yo pienso que él tiene razón, no hay que tenerle miedo a los muertos, hay que tenerle miedo a los vivos. Y pucha que es cierto, porque, o sea, a mí lo que me pasó, por ejemplo, con esto, que esta historia hablaba de varias cosas, pero básicamente la temática central es un poco la idea de las sectas y los cultos. Yo creo que es algo que todos lo escuchamos mucho, onda, todo hoy es una secta, todo es un culto, todo es satánico, y como que suena un poco, es hasta un poquito divertido de repente, así como ya, así como los boomers Ujú. piensan que tal wea es un culto, ¿cachai? Y le va quitando densidad a la wea, como que lo va haciendo, lo va diluyendo el Como concepto. relativizando. Como Exacto, si esa es la todo es palabra. una secta, entonces Nada cuando es una secta. realmente aparecen pruebas de una secta, entonces Ajá, es como que las colocas al mismo nivel de otras cosas. De otras cosas que sí exactamente. son como menos racionales o más inventadas, ¿cierto? Como más Ujú. sacadas de la nada. Em, pero qué brígido porque estas cosas pasan, po, como que Están todavía pasando. ocurren. Y el tema de las sectas es que generalmente ocurren en secreto, ¿cachai? Exacto. O sea, bueno, como esas cosas de ya, no sé, la última, ¿cierto? Doja Cat ahora es satanista y su música es un culto y le vendió el alma al diablo y no sé. Señora, señora, si usted piensa que si esta huevona tuviera una secta, la estaría publicando en Instagram a tetas peladas, por favor. O sea, estas cosas están pasando, pero están pasando como en este tipo de historias, en comunidades de Ujú. manera secreta, pequeñas, vulnerables muchas veces. O sea, no siempre, pero muchas veces. Eh,
estas cosas nos están publicitando y la gente que lo está haciendo lo sabe hacer muy bien y lo llevan haciendo hace mucho tiempo y muchas veces son personas que están muy protegidas también. Y eso es lo aterrador, pues, bueno, porque yo pienso que esa gente, la gente que de verdad tiene sectas ocultos, esa gente quiere que nosotros nos riamos del concepto de las sectas. Quieren que las sectas no se vuelvan como una broma popular. Porque les conviene, pues, bueno, porque los protege. Porque así cuando estamos frente a una secta de verdad no somos capaces de reconocerla. ¿Cachai? Qué importante eso, porque yo creo que todos hemos conocido gente que fácilmente podría caer en una secta. Como yo creo que lo que más, una película que me demostró mucho eso fue Midsommar, que encuentro que Sí. lo aterrador de Midsommar no son como no sé, por ejemplo, las muertes o esas escenas que son como más grotescas, como más gore, sino que lo aterrador es que uno simpatiza y empatiza mucho con Dani, y Dani está cayendo en la secta, ¿cierto? Uno simpatiza Exacto. mucho con los integrantes de la secta. Y Ajá. como que la gente que está quedando por fuera de la secta de repente empieza a ser tu enemigo, ¿cachai? En esa película. Y creo que cuando vi por primera vez esa película dije, bueno, esto es como algo de lo que no se puede librar nadie, ¿cachai? Es como... Ujú. Es fácil caer en las sectas, es difícil Absolutamente. reconocerlas, es difícil reconocer como cuando estás hablando con una persona que potencialmente puede ser el líder de una secta, por ejemplo. Sí, pues es que esa es la weá, porque no es como que llega así un señor con capucha y te dice, Claro. ¿quieres hacer algo divertido? No, o sea, yo pienso que pasa mucho, o sea, es que Midsommar es el ejemplo perfecto el que diste, bueno. Ujú. Si pensamos en esa secta, no es como que, o sea, ya ellos sabían que iban a esta fiesta de Midsommar y la wea, pero el weón que se les acercó no fue un reclutador, un viejo spooky como con capa. Era un weón súper normal, joven, que fue como, oigan cabros, los invito a tal parte, ¿cachai? Una wea muy normal. Ujú. Yo salgo con gente desconocida semana por medio a panoramas donde en verdad no sé dónde voy. Y suena súper estúpido, pero esos son el tipo de situaciones en que realmente pasan estas cosas. Ujú. Y yo creo que lo importante de esto es nunca pensar que uno está por encima de una secta, de un culto, ¿cachai? Ujú. Porque yo antes pensaba, cuando era más chica, sobre todo cuando estaba en el colegio y en la universidad también, cuando estudiaba psicología, yo pensaba, pero weón, ¿cómo estas personas caen en esto y no se dan cuenta, ¿cachai? Porque cuando lo ves desde afuera, parece tan evidente que tú dices como chucha, una persona profesional, ¿cierto? Con un sistema de apoyo incluso, ¿cómo esas personas caen en estas cosas? Pero hoy día he visto y leído tantos casos distintos de estos que yo no me considero por encima de nada. O sea, yo no sé qué cosas tienen que pasar en la vida de una persona a veces para caer en esto, pero pienso que todos somos potenciales víctimas y no hay que creerse demasiado inteligente porque si no Ujú. te puede pasar sin que te des cuenta, que es más peligroso. Ujú. Sí, así que muchas gracias a la persona que envió esta historia como para hacernos reflexionar sobre esto, como, claro, hablamos de fantasmas, ¿cierto? Hablamos de fuerzas sobrenaturales y cosas así. Ajá. Y tanto hablar de eso, se nos olvida que las cosas como realmente terroríficas como que no tienen ninguna explicación paranormal, como que solo pasan. Lo más aterrador es lo que pasa en la realidad. Como dice mi Sí. abuelito, hay que tenerle miedo a los vivos. Así que no se olviden de eso y eso. qué miedo, quedé Qué susto. aterrorizada. Sí, siento que esta es como una nota demasiado alta en este episodio. Sí, es difícil quizá- continuar. pero no le bajes tanto el perfil, Connie, porque tú también nos tienes una historia. Ah, sí, bueno. Pasemos entonces a nuestras historias spooky. Ya, voy a empezar con la mía. Cuando yo era niña, estaba en el equipo de vóley de mi colegio y entrenábamos, generalmente desde las 5 a las 8 de la tarde. Para contextualizar, Fresia, que es la comuna en la que me crié, sufre muchos cortes de luz durante el invierno. Además de que en Chile, en invierno también, oscurece muy temprano. Esto quiere decir que como a las 6 de la tarde ya está de noche, ya está oscuro. Resulta que un día de invierno se juntaron varias cosas que hicieron difícil el entrenamiento. Primero se cortó la luz.
Segundo, el entrenador no pudo asistir, así que íbamos a tener que entrenar solitas. Y 3, llovía mucho, por lo cual solo llegamos a entrenar 5 chicas de un equipo que más o menos era de 12 personas. Aún así, decidimos entrenar hasta que oscureciera para aprovechar el tiempo. Estuvimos jugando y en un momento decidimos sentarnos en el centro del gimnasio para conversar, pelar, hablar de la vida, etc. Como tiempo de esparcimiento entre niñas, entre amigas. Estábamos en eso, ya estaba oscureciendo, cuando empezamos a sentir pasos en la galería del gimnasio. Nadie dijo nada al respecto. Y cuando yo miraba hacia la galería no había nadie. Yo supuse que al ser una construcción vieja y de madera, estaba escuchando la madera expandirse o alguna corriente de aire. Así que seguimos conversando. Hasta que en algún momento, algo o alguien nos empezó a tirar cosas desde la galería hacia donde estábamos nosotras, de forma violenta, con la clara intención de pegarnos. Nos tiró botellas y una pelota. El tema es que cuando mirábamos, no había nadie. Así que recogimos nuestras cosas y nos fuimos. Dejamos cerrado el gimnasio porque quedaba con llave y cada una se fue a su casa. Esa es mi historia de terror. Spooky, sobre todo pensando en que tu galería era de estas como estilo escalera, pues bueno, no de esas que sí, tienen... estilo escalera. Claro, porque... que tienen hoyitos, sino completamente cerrada. Porque si no yo te hubiera Entonces dicho... no había weona, dónde esconderse. Claro, yo te hubiera dicho, bueno, evidentemente alguien te sacó la chucha, ¿cierto? Te tiró cosas y se escondió abajo de la Sí, galería, pero en esas escaleras no hay cómo, weón. Y el tema es que el gimnasio en ese momento, por la hora, tenía solo una entrada habilitada, ¿cachai? Había una sola forma de entrar, porque si bien el gimnasio era muy grande y tenía más de una puerta, las otras puertas eran de los camarines. Entonces, la única forma en la que pudiese entrar es por la puerta principal, que era la única abierta. Ajá. Y mi pregunta es, porque aquí hay dos posibilidades, ¿cierto? O fue algo paranormal, que es algo que sucedía en el colegio. O sea, en el colegio se abrían puertas, ¿cachai? Se movían cosas. Pero siempre hay una explicación lógica de eso. Es que la construcción es muy vieja, es de madera, entonces es normal que suene, por ejemplo. Claro. Las corrientes de aire igual pueden mover cosas, por lo mismo, porque es una construcción que tiene muchos años. Entonces, claro... incluso si vemos la posibilidad lógica, ¿cierto?, de que alguien nos estaba haciendo una broma. ¿Por dónde entró? ¿Dónde estaba escondido? ¿Cachai? Y por último, ¿cómo salió? Porque de haber estado escondido lo encerramos, ¿cachai? Quedó encerrado esa noche. Concha tu madre, weón, es verdad. ¡Qué miedo! Esa weá me da susto. ¿Sabes qué? Me da menos susto pensar que me penaron a pensar que efectivamente alguien fue lo suficientemente hábil como para que ninguna lo viera entrar, para esconderse, vigilarnos, tirarnos weas con la clara intención de pegarnos y luego quedarse ahí toda la noche. Weón, es que vuelvo, sí, no hay nada que dé más miedo que los vivos, weón, pero me encanta esta historia porque no sé explicártela. Entonces me gusta cuando simplemente no sé. Sí, yo tampoco sé eso qué es lo pasó. Más spooky. Creo que nada da más miedo que no saber, weón. Claro, y lo otro es como la reacción que tuvimos con las chicas que estaban ese día, fue como que nadie conversó mucho de este tema hasta el día siguiente, en donde todas como que habíamos coincidido en que había pasado alguna wea rara, ¿cachai? Te iba a preguntar sobre eso, sí, si es que ¿cuál era el consenso del grupo? Que todas escucharon caminar a alguien. Pero nadie dijo nada como por no quedar como la loca. Ya la buena como la loca, ¿cachai? Nadie dijo nada, pero todas escucharon. Nadie vio a nadie entrar. Y eso, todas llegamos al consenso de que no tiene explicación de qué pasó ese día. Relajante. Yo quiero una explicación física de cómo puede pasar eso. Si alguien me da como, no, es que las corrientes de aire pueden hacer tal weá, ¿cachai? Como... Sí, en volar díganlo. Lo puedo creer. No nos dejen quedar como imbéciles. Si ustedes conocen la explicación científica de estas cosas, mándenle, porque es interesante. Si la persona que nos tiró weás ese día está escuchando esto, igual, weón, te perdono. ¿Cachai? Solo quiero saber, solo por curiosidad, por favor, amigo, amiga. ¿Cómo saliste del gimnasio? ¿Estás bien?
Ya, Connie, ahora te quiero contar una historia que más que algo que me pasó a mí, es una cosa que nos contaron en un viaje cuando fui a Escocia. Es una historia real, de hecho, que nos la contaron en una cosa que se llama como el Tour Fantasma de Edimburgo. Ujú. Y es una de mis historias favoritas, entonces se los voy a contar también y porque me parece una anécdota interesante. En Edimburgo hay un cementerio que se llama el cementerio Greyfriars, que en escocés es una cosa así como Greyfriars Kirkyard, que me imagino que debe ser como la palabra antigua escocesa para cementerio, no lo sé. La cosa es que este cementerio es súper conocido porque es uno de los cementerios más antiguos que hay y está repleto, repleto de cadáveres, está explotando de cadáveres. La cosa es que este cementerio tiene mucha gente muy notoria que está enterrada ahí, pero la persona más famosa que está enterrada en el cementerio es un señor que se llamaba George Mackenzie. Él fue un caballero y un miembro del Parlamento escocés como por el 1600 y algo, como hasta el 1670 y algo. Y posterior a su puesto como caballero, fue también responsable de lo que era una política persecutoria de Carlos II, que era contra un grupo de religiosos que se llamaban los Covenanters, o así se llamaban en inglés, que eran básicamente presbiterianos. Entonces, a Mackenzie no se le ocurrió nada mejor que encarcelar a 1200 covenantistas, que eran estos presbiterianos, en un campo junto a lo que hoy día es el cementerio de Greyfriars. Y allá fueron ejecutados, también murieron por los malos tratos, porque realmente era gente que estaba siendo torturada. Además había todo este tema de la plaga en esos años, entonces murieron masivamente. Maltrató tanto a la gente y de maneras tan horrorosas que a Mackenzie se le dio el nombre de Bloody Mackenzie o Mackenzie el Sangriento. Los covenantistas, que eran estos que atacó Mackenzie, fueron enterrados en lo que hoy día es el cementerio de Greyfriars, que por cierto está como en una ubicación súper especial también en Edimburgo, en el sentido de que está frente al colegio que inspiró Hogwarts. Ya, es un colegio de alumnos normales, una cosa increíble, pero está literal, tienen vista el uno al otro. Entonces, por las paredes del colegio, que tenía como estos cercos, quedaba como formada esta jaula perfecta que era que hoy día es el cementerio de Greyfriars. Los covenantistas quedan enterrados acá en el cementerio, tantos que de hecho cuando tú caminas en Greyfriars inevitablemente estás caminando sobre los cuerpos de la gente, porque son tantos que los empezaron a enterrar fuera de las tumbas y a cubrirlos con tierra, lo que formó un monte. Entonces mucha parte del centro de Edimburgo es como un sector plano, pero llegas a Greyfriars y está como por encima del resto de la ciudad, es porque esos son todos los cuerpos que están apilados. No solo quedaron en los covenantistas, sino que también el viejo Mackenzie quedó en un mausoleo que está en una parte súper como al final del cementerio. Y básicamente está rodeado de las personas que él torturó y que condenó en vida. Ahora, Mackenzie estuvo tranquilo ahí desde que lo enterraron en los 1600, cerca del 1700 casi, hasta que un día, en 1998, un señor homeless llega al cementerio, ¿cierto? Y estaba buscando refugiarse de la lluvia porque el clima es muy inhóspito en Escocia. Y en eso entra al cementerio y rompe el seguro del mausoleo y se mete adentro del mausoleo del sangriento Mackenzie, que es un mausoleo, ¿cierto? Es como una casita cerrada, es una cosa de piedra súper bonita, entonces ahí va a estar seguro. El hombre entra, durmió dentro del mausoleo y como en la madrugada se despertó y empezó a intentar saquear. Empezó como a revolver a ver si podía encontrar algo que llevarse del mausoleo. En eso, cuando él estaba removiendo las cosas adentro, se rompe el piso del mausoleo y el hombre pasa hacia abajo y cae como en una poza que estaba llena de cadáveres de gente que había sido botada ahí durante la plaga, que los habían ido como a tirar porque era la manera más rápida de deshacerse de esos cuerpos. Entonces el hombre salió corriendo del cementerio, mucha gente lo vio, mucha gente lo escuchó, salió en las noticias, pero nunca lo pudieron encontrar después de eso. Como que todos saben qué pasó, pero no pudieron encontrar de nuevo a este señor homeless. La cosa es que desde ese día empezaron a pasar muchas cosas paranormales en la tumba de Mackenzie y hasta la fecha se considera el poltergeist mejor documentado de toda la historia del mundo.
¿ya? Han habido más de 500 reportes y están grabados en videos, hay fotografías, han hecho psicofonías, lo han ido a visitar de todas partes y de verdad que es un caso bien interesante. Además de todos estos reportes, creo que lo más interesante en verdad de los reportes en sí es que suele reportarse, por ejemplo, rasguños, quemaduras, moretones, alucinaciones también auditivas, pero que son escuchadas por la gente, como por grupos de gente, porque así como yo hice un tour fantasma de Edimburgo donde nos contaron esta historia, tú puedes también hacer tour fantasmas específicos del cementerio de Greyfriars y lo puedes ir a visitar de noche. Ahora, empezaron a agarrar vuelo cada vez más los reportes, se han escrito varios libros también en relación a esto, y el año 2000 se le quiso hacer un exorcismo al mausoleo. Entonces Greyfriars trajo un exorcista que se llamaba Colin Grant, que fue a hacer la ceremonia. Entonces estaba ahí el exorcista con la gente que lo estaba ayudando, todos miembros de la iglesia escogidos para esta misión. Pero Colin dijo que cuando estuvo ahí se sintió como que estaba siendo rodeado de cientos de presencias malignas o de presencias inquietas que no querían que él estuviera ahí. Entonces él corta la ceremonia y dice que no se siente capaz porque siente que estas fuerzas son más fuertes que él y decide irse. Al par de semanas, Colin muere repentinamente y de un ataque al corazón. Y no es la única persona que murió de esta manera. Otras personas que han ido a hacer como exploraciones o que han escrito libros en relación al sangriento Mackenzie y al mausoleo han muerto, también de manera súper repentina. Igual quizás como a modo anecdótico, el 2003, dos adolescentes que tenían como 17, 15 años entraron a la tumba de Mackenzie. Con una navaja cortaron la cabeza de uno de los cadáveres que estaba dentro, que aparentemente no era el de Mackenzie, y estuvieron jugando fútbol con la cabeza de este cadáver en el cementerio hasta que llegó un guía turístico que trabaja ahí en el cementerio y los vio y obviamente los denunció a la policía. No se fueron detenidos porque eran niños prácticamente, pero es una de las cosas que han ocurrido y que los locales piensan que son cosas que enojan a Mackenzie. Ahora, como te contaba, yo esto lo escuché en un tour. Y en el tour te explican que si tú quieres llamar a Mackenzie, tienes que acercarte a la puerta del mausoleo, tocar 3 veces y decir sangriento Mackenzie. Entonces la guía turística nos dijo como, bueno, les vamos a dar tiempo de que se tomen fotos con el mausoleo de Mackenzie. También pueden tocar la puerta si ustedes se atreven y si quieren, pero pues queda como a criterio de cada uno, ¿cierto? Entonces estábamos en un grupo de unas 20 personas, diría yo. Y yo estaba con una niña que yo había conocido en el hostal, porque yo viajé sola a Escocia. Y fui a un hostal de mujeres. Y allá conocí a 2 chicas. A una chica canadiense y a una chica musulmana. Entonces la chica canadiense tuvo un percance ese día. Algo se había como inundado su departamento. El departamento que ella tenía como en la vida real en Edimburgo. Porque ella sí vivía en la ciudad. Entonces, claro, ella no pudo unirse al tour fantasma en definitiva. Entonces fui yo con la niña musulmana, que por si no lo saben, la gente que es musulmana no cree en fantasmas y cosas así. Entonces como que ella me acompañó de cortesía como para que yo no vaya sola y porque era entretenido. Entonces esperamos a que tocaran y se tomaran fotos todo el grupo. Ahora, nadie tocó la puerta de Mackenzie porque nadie se atrevió. Y esperamos que pasara todo el grupo y yo con la niña musulmana nos quedamos al final para poder tomarnos fotos sin gente alrededor y poder demorarnos más. Entonces primero me fui a tomar fotos yo y ella me las tomó a mí. Y yo me acerqué a la puerta y tengo las fotos que si las logro encontrar las voy a poner en el post. Pero estoy yo en la entrada del mausoleo con mi mano así como a punto de tocar la puerta, pero yo no puse la mano sobre la puerta porque si bien soy atea, soy como esas personas como, bueno, ¿para qué voy a tentar al destino, cierto? ¿Para qué? Así que tengo como las fotos posando como que voy a tocar. Pero no lo llamé y no toqué la puerta. Entonces después cambiamos de lugar. Y yo le tomo las fotos a la niña musulmana y ella sí tocó la puerta y sí llamó a Mackenzie. Entonces tomamos las fotos, después nos tomamos unas juntas, recorrimos todo el resto del cementerio, que además es el cementerio en el cual la autora de Harry Potter iba escribiendo los libros y se inspiró de los nombres de las personas que están sepultadas ahí para los protagonistas de Harry Potter. Entonces como que había harto que ver. Y ya, nos fuimos del cementerio. La cosa es que volvemos al hostal donde nos estábamos quedando
y en el hostal estábamos en literas. Y en la pieza habían 5 niñas. Nosotras 3, yo, la musulmana y la canadiense, que esa noche no estaba en el hostal, y otras 2 chicas que no conocí, como que no sé quiénes eran. Entonces, en mi litera estaba yo en la cama de abajo, arriba mío dormía la niña canadiense, y en la otra litera, también en la cama de abajo, dormía la niña musulmana. Y la niña musulmana me dijo en la noche que ella le había dado miedo verdaderamente tocar la puerta de Mackenzie, como que le daba miedo que algo le fuera a pasar después. Y nada, nos fuimos a acostar ese día en la noche. Y al otro día yo me desperté tipo 7, 8 de la mañana y la niña musulmana ya no estaba, bueno, como que se fue con todas sus cosas y no nos dijo nada. Y fue súper extraño porque yo tenía todas las fotos de ella, porque habíamos viajado juntas como 2 días completos prácticamente, y yo tenía todas las fotos de ella en mi teléfono porque yo las fui tomando, como que tenía la mejor cámara, y se supone que las íbamos a intercambiar todas al final, como que íbamos a ponernos en contacto para poder pasar las fotos, ¿cierto? Pero ese día vuelve la niña canadiense y estoy yo en la pieza y la niña musulmana no volvió. Y no supe qué fue de ella, no supe qué pasó. Me imagino que está bien, pero fue como una cosa curiosa que pasara justo en ese momento, ¿cachai? ¡Qué brígido! ¿Qué pasó con ella al final? Sí. No sé porque yo me fui al otro día de Edimburgo y la niña canadiense se quedó más tiempo, pero ella no volvió a saber de esa niña. Así que no supimos qué onda. Weón, qué misterioso. Sí, es eso. Misterioso es la palabra, porque yo no pienso que haya pasado nada, ¿me entiendes? Me imagino que quizás tenía que irse como muy rápido, alguna cosa así, pero como que el timing de las cosas es bien misterioso. Así que ahí les dejo ese destino spooky para que lo agreguen a sus listas de viaje, porque el cementerio de Greyfriars es icónico. Suena súper interesante, bueno, ahora igual como que me daría miedito pisar el lugar. Sí, porque cuando estábamos en el cementerio, la guía nos cuenta esto de que estábamos parados encima de cadáveres cuando ya estábamos adentro del cementerio. Y yo como, ya, perdón, permiso. Sí, es que permiso, es eso, señora. es como, ay, me siento como falta de respeto. Sí, bueno, porque hay que cuando yo voy a un cementerio, por lo menos como un cementerio normal, yo como que siempre me da un poco de nervio la idea de pisar Sí. a alguien, ¿cachai? Como esas tumbas que son solo la lápida y están como en el pastito, como que yo intento no pisar a la gente. Me pasa. ¿Cachai? Por respeto. Es que a uno de niña le decían eso, porque me acuerdo que cuando yo era bien chiquitita po. iba por primera vez al cementerio, como que es algo que tu familia te advierte, así como, y no vayas a pisar las tumbas. Ujú. Claro, Ujú. es eso. En Greyfriars no se puede. De hecho, se estima que tienen que haber miles y miles de cadáveres que ni siquiera se conocen que están ahí, porque la plaga se supone que mató a unas 100.000 personas, pero solamente hay 400 tumbas que están marcadas como de la plaga. Entonces comprenderás que el resto debe estar todos abajo de eso. Qué brutal imaginarse eso, weón. Es que, ¿sabéis Sí, qué? es muy tétrico. Por un lado es terrorífico y por otro lado como que me da penita. Es como un lugar que debe estar como muy cargado de pena, weón. Ujú. Es eso, es como súper melancólico cuando uno lo visita. Pero en verdad fue una visita bonita y creo que el tour de los fantasmas merece mucho la pena porque te cuentan como historias de toda la ciudad y otras historias del cementerio también, y de verdad que es muy interesante. Como que siento que como las historias escocesas de fantasmas están muy buenas. Ujú. Hay unas bien feministas también. Bueno saber. Sí. Entonces, para ir cerrando este episodio spooky, no nos podíamos quedar sin hacer las recomendaciones. Un clásico que en verdad no hacíamos hace tiempo, Connie. Yo estuve pensando un poco en qué recomendaciones hacer porque yo no soy una persona que mire muchas películas de terror, como que Es verdad. generalmente las veo como tarea, como tú me mandas a ver algo de terror y yo lo miro. Y lo aprecio mucho. No, yo igual aprecio mucho tus recomendaciones, generalmente Ay, son qué cosas bueno. que me gusta ver. Es Me solamente alegra. que es como que no estoy buscando activamente asustarme, ¿cachai? Claro. Como- No pasas tu tiempo libre de esa manera como yo. Claro, es como que mi tiempo libre miro otras cosas, ¿ya? En ese sentido, estaba pensando en qué cosas voy a ver como para colocarme en el mood de Halloween, pero sin tener que asustarme mucho. Y yo caché que voy a ver más series animadas que vayan como por esa temática.
como todos los años. Esto ya es una tradición. Obviamente voy a volver a ver Over the Garden Wall. Es la serie que miro todos los octubres desde que salió. Se sabe. Estoy volviendo a ver Gravity Falls también, ya que es como octubre, encontré que... Muy ad hoc. Que es una serie animada que va acorde. Y tengo ganas de ver nuevamente algunas series de los 90 y los 2000 como Scooby-Doo y Coraje el perro cobarde. Esas son como mis intenciones. Esas son las cosas que quiero ver para Halloween. Ay, he tenido muchas ganas de ver Scooby-Doo también. Principalmente porque, bueno, es genial esa serie y hace muchos años que no la veo y creo que nunca la he visto completa. Entonces me encantaría verla como de corrido, ¿cachai? Pero recientemente vi un meme de que la música de Ghost, que es mi banda favorita, se parece a música de persecución de Scooby-Doo y como que la gente empezó a hacer clips de los personajes de Scooby-Doo corriendo con música de Ghost de fondo y weona, es perfecto. Entonces ahora necesito volver a ver la serie, en definitiva. Y yo hice un rewatch de Coraje hace no tanto tiempo, no sé si fue el año pasado, creo que sí. Y weón, full recomendado. Realmente Coraje es una serie que se disfruta incluso más de adulto, diría yo. Y que de verdad es spooky. Sí, de verdad, pero no al punto de hacerte saltar. Yo creo que no tiene como esos jumpscares ni nada, pero es que igual toca esto que nada. Sí, y toca varias de las cosas que hemos comentado como lo más terrorífico son como las cosas de la realidad. Por ejemplo, los personajes más terroríficos son personajes violentos, no son personajes... Sí, de hecho, como paranormales. Bueno, yo creo que un personaje que nos marcó a muchas de las personas que vimos Coraje de chicos es Fred. Sí. Encima, uno dice el nombre e inmediatamente las personas saben qué personaje es. Y Fred era un humano. No era un fantasma, no era nada más. Era solo un humano que... O sea, ¿sabes qué? Coraje, yo pienso que más que aterrador, la palabra para esa serie es unsettling. Que no sé cómo decir esa en español. Como... A ver. Inquietante. Inquietante, muy bien, Connie, bueno, impresionada con tus habilidades de traducción. Inquietante es la palabra que estaba buscando. Muy bien, te llevas el premio. Pero sí, Coraje es muy inquietante, así que full recomendado. Yo por mi parte, obviamente estoy, yo en verdad estoy muy en mi salsa este año, Connie, porque se vienen muchos estrenos increíbles para las personas que amamos lo spooky. De hecho, estoy esperando ahora que salga el estreno del Exorcista, de la nueva película de la franquicia, que me tiene muy emocionada, que aún no la voy a recomendar porque no la he visto al momento que estamos grabando esto, aún no sale. Pero la voy a ir a ver al cine inmediatamente apenas salga. Además, fue una súper buena temporada para el terror en general este último semestre de estrenos. Una película que vi de A24 que fue súper bien criticada, se llamaba Talk to Me. Y sí la tengo muy bien considerada. Es una película que yo diría que no da miedo. O sea, como que se hizo mucha propaganda de que era una película que casi que te ibas a infartar en el cine y la wea. Encuentro que esa era la propaganda incorrecta. Porque no es ese tipo de película... Pero me gustó mucho porque es una película buena y tiene la cualidad que me gustan también las películas de terror, que es que sean una película primero y que toque que la temática es de terror. Pero no que sea una película que solo se creó con el propósito de asustarte, porque esas películas suelen ser súper incompetentes. Pero Talk to Me está muy bien hecha, tiene buenas actuaciones, es interesante, visualmente muy atractiva a mi parecer, así que es igual la recomiendo como por aesthetics. Pero si quieren ver dos películas que a mí me gustan mucho, que entran más, diría yo, en la categoría del terror psicológico, que es mi terror favorito, y que son ambas películas excelentes, además de ser de terror. Una es Jacob's Ladder, que es posible que se las haya comentado alguna vez en el pasado, brevemente. Básicamente, un weón que está traumatizado por haber estado en una guerra. Y empiezo a tener alucinaciones, así PTSD, estrés postraumático. Pero llega un punto en que no logra identificar si las alucinaciones están pasando de verdad o no. Como que las alucinaciones inundan en definitiva su mundo real. Y es una película súper como desesperante pero intrigante a la vez. También visualmente muy interesante, full recomendada, aparte que es vintage. Y para el terror más nuevo, la película que no me canso de comentar y de recomendar y de contarles cosas al respecto es Barbarian. Barbarian es una de las mejores películas de terror que he visto en harto tiempo. Está muy bien hecha, es muy bonita visualmente y es una de las pocas películas de terror que he visto que tienen una trama competente, bien realizada, bien actuada y bien dirigida.
porque, como digo, o sea, Barbarian yo diría que no es una película para mearse de terror ni mucho menos, pero que sí apela mucho al terror psicológico y además te presenta una trama que aunque no fuera una película de terror, sería un drama muy muy bueno. Las performances de la película además son impecables de todo el elenco, incluso de los personajes que salen muy poco rato, así que nada, 10 de 10. Esas son mis recomendaciones. Bueno, entonces podríamos ir terminando quizá con unos comentarios finales en relación a todo lo que estuvimos hablando. Yo creo que nada más que agradecer que nos estén enviando sus historias y confíen en nosotras como para contarnos cosas que igual son íntimas, ¿cachai? Sí. Igual como que están compartiendo un pedacito de su historia, un pedacito de sus temores, ¿cachai? Con nosotros. Así que muchas gracias por esa confianza. Ujú. Sí, incluso si no pudimos leerlas, porque este año fueron muchas las que llegaron, entonces no, realmente no era posible. Pero gracias a todas las personas que mandaron, nos encantó leerlas todas, porque estaban todas muy interesantes. Había hartas igual que eran súper spooky que no alcanzaron a entrar, pero sepan que las leímos absolutamente todas y agradecemos eso. Y yo creo que también, sobre todo, agradecer que, como decíamos al principio, ¿cierto? Que nos permitan salirnos un poco de la tónica normal del podcast y hacer este tipo de episodios que igual nos apasionan bastante. Y que nos encanta compartir porque este es como el episodio participativo que tenemos al año, entonces me gusta mucho. Y eso se aprecia caleta, así que nada, solo gracias a ustedes y gracias por seguirnos escuchando y que tengamos muchos más aniversarios de podcast, ojalá. Bueno, entonces lo podemos dejar hasta aquí. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Instagram y TikTok, en donde nos encuentran siempre con el nombre Mi Vida en Series. Además, no se olviden de seguirnos acá en Spotify o YouTube, dependiendo de dónde nos estén escuchando, para que les llegue una notificación cada vez que subamos un nuevo episodio. Si nos escuchan en Spotify, recuerden darnos 5 estrellitas, y si nos escuchas por YouTube, déjanos un like y un comentario. Y eso sería todo. Adiós. Bye.